Bien. Por favor, háganme saber si es que se escucha claro. ¿Sí le escucha, profe? Sí, Sí, sí se lo escucha sí, claro. se le escucha. Está bien. Ok. Bien, vamos a empezar. Entonces, tengan a la mano las notas de clase, los ejercicios con solución, un cuadernito para hacer algunas anotaciones, ¿sí? Y empezamos. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bien, haciendo un recuento de lo que fue la clase de ayer, ¿sí? Un recuento de lo que fue la clase de ayer. Habíamos establecido varios conceptos primitivos, ¿no es cierto? Proposición, verdadero o falso, valor de verdad de una proposición y las 5 conectivas. Y de aquí establecimos un primer axioma que nos permitía definir implícitamente los conceptos primitivos. El primero era el principio del tercero excluido, que me dice que el valor de verdad de toda proposición o bien es verdadero o bien es falso. El de no contradicción, que me dice que si un valor de verdad de la proposición es verdadero, no puede ser falso, y si es falso, no podría ser verdadero. Me dice que hay conectivas, en este caso hay proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones, pero lo hacen a través de una de estas palabras, a las que llamamos conectiva. Negación, conjunción, disyunción, implicación o doble implicación. Me dice además que vamos a tener proposiciones simples, las cuales no se expresan mediante otras proposiciones, y me deja claro que las proposiciones o bien son simples o bien se expresan mediante otras proposiciones, ¿sí? Y utilizando lo que llamamos conectivas que habíamos descrito. De igual manera vimos la sintaxis, ¿no? Cómo vamos a escribir, vamos a utilizar letras mayúsculas para representar proposiciones, ¿sí? Vamos a utilizar estos signos para representar a las conectivas y vimos cómo vamos a escribir y cómo se va a leer, ¿no es cierto? Entonces, la negación de P, ¿sí? Y tenemos que las otras conectivas van entre las proposiciones, ¿no es cierto? Entonces tendría la conjunción de P y Q, la disyunción de P y Q, la implicación de P y Q y la doble implicación de P y Q. En el caso de solamente, ojo, solamente en el caso de la implicación, a la primera proposición se la llama antecedente y a la segunda proposición se la llama el consecuente. Vamos a utilizar B y F para referirnos a verdadero y falso. Sabemos que si algo es verdadero, ya no sería falso, y si algo es falso, no sería verdadero. Y de igual manera vamos a utilizar paréntesis para evitar ambigüedades, e hicimos un ejemplo de este tipo de casos, ¿sí? El valor de verdad era un concepto primitivo, ¿sí? Y teníamos que establecer axiomas, que también lo vimos en la clase de ayer. De igual manera, dijimos que toda proposición o bien se expresa mediante otras proposiciones o bien es una proposición simple. Y establecimos ciertos axiomas, ¿no es cierto? Entonces, axioma de la negación, haciendo un repasito breve de esto. El axioma de la negación me dice que el valor de verdad de la negación de una proposición es el opuesto al de dicha proposición. Entendiendo opuesto, el opuesto de verdadero falso, el opuesto de falso verdadero, ¿sí? Si yo tengo una proposición que es falsa y la niego, la proposición sería verdad. Si yo tengo una proposición verdadera, la negación de esa proposición sería falsa. Eso me dice el axioma de la negación. El axioma de la conjunción, en cambio, me dice que el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones es verdadero únicamente si las dos proposiciones que están ahí presentes es verdadero, ¿sí?
Entonces, para que la conjunción entre dos proposiciones sea verdad, las dos proposiciones necesariamente deben ser verdaderas. Ahora, ¿qué pasa en los otros casos? Pues en los otros casos debería ser falsa, ¿sí? Por los otros principios que vimos, ¿no? Si este es el único caso en el que puede ser verdadero, en los otros casos no queda más de que sea falsa. En la disyunción, en cambio, me dice que la disyunción entre dos proposiciones es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. En todos los demás casos, ¿sí? En todos los demás casos, la proposición es verdadera. La implicación me dice que el único caso en que la implicación de dos proposiciones es falsa es cuando el antecedente, o sea, P, es verdadero y cuando el consecuente Q es falso, ¿sí? En ese único caso la implicación va a ser falsa. Caso contrario, la implicación es verdad. Y la doble implicación pues me dice que dos proposiciones son... sí, dos proposiciones son verdaderas si únicamente, ¿no es cierto?, las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Estamos? Como hemos mostrado aquí. Bien. Listo. Hasta ahí, pues lo que habíamos visto, pues la clase de ayer. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Por aquí tengo alguna pregunta. A ver, espérenme. Jonathan, dime. Profe, eso no vimos en la clase de ayer, eso nos tocaba ver creo ahora. Eso nos dijo que leamos. Creo Hoy que nos toca ver eso. Híjole, sí. me adelanté. Sí, eso nos mandó a leer. Ya nos adelantó, profe. Sí, profe. Ya Ya nos les hizo di. un Profe, spoiler, no, profe. profe, no haga spoiler. Ya les fregué la película entonces. Pero dígame, pues, Inge, eso no hemos visto. Me mareé. Sí, bueno, en el otro curso ya creo que ya habíamos visto esto. A ver, bueno, es como que les hubiera mostrado el tráiler de la película, ¿ya? A ver, entonces, Profe, una déjenme, pregunta. dime. Lo que vamos a ver ahorita es, bueno, yo de mi parte, yo en filosofía también vi eso, era de lógica matemática. Ya. Lo mismo, ¿no? No necesariamente va a ser lo mismo. Va a ser otro enfoque el que vamos a tener nosotros. No, Sí, yo decía por vamos. las reglas de explicación, de sí, solo Claro, sí, la contradictorio, todo eso. claro, Porque tiene unas reglas esas, similares. esas, sí, esas reglas pues no van a cambiar, o sea, no cambian nunca, ¿sí? Pero de ahí el enfoque que le vamos a dar después, eh, sí cambia un poquito. Pero pues ya tienes tú Ah, una idea de cómo, ya tienes la idea de lo que vamos a ver ahorita, ¿no? ya les. Ya, profe, Ya, gracias. ya, mija. A ver, bueno, ya que les hice el spoiler de la clase de hoy, y es bueno porque vinieron leyendo también, entonces vamos a ir pasito a pasito, ya como dice la canción, viendo lo que les expuse hace un momento, ¿ya? Y vamos a ir analizando el por qué pasa cada una de estas situaciones. A ver, entonces, si no estoy mal, ya le vi dónde nos quedamos. Nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, ahí, gracias, Jonathan. Ya, ahora sí, ya, súper. Verán, entonces, nosotros definimos
una proposición mediante axioma. ¿Por qué mediante axiomas? Porque establecimos que una proposición es un concepto primitivo, ¿ya? Entonces necesito axiomas que me indiquen qué es una proposición. Obviamente necesito que cumpla mis tres características, ¿sí? Mis tres características, es decir, que sea verdadero o que sea falso, ¿sí? Pero si es verdadero no puede ser falso, la segunda característica. Y la tercera, que se puede expresar mediante otras. Y también establecimos 5 palabritas que son conceptos primitivos, ¿ya? Que van a ser la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. Igual, como son conceptos primitivos, necesitaré axiomas para poder entenderlos. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros conceptos primitivos en la matemática? Serán estos: proposición, verdadero o falso, valor de verdad de una proposición, negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. ¿Estamos? Esos van a ser nuestros conceptos primitivos. Bien. Entonces, como son conceptos primitivos, pues yo necesito axiomas. Recuérdate que los axiomas son proposiciones verdaderas que nosotros hemos aceptado como verdaderas. No las vamos a discutir, no las vamos a demostrar, ¿sí? Simplemente las vamos a aceptar. Entonces, el primer grupo de axioma que define estos conceptos primitivos son, miren, el primero, el principio del tercero excluido. ¿Sí? Ya no lo vemos como una característica nada más, sino ya es un axioma, es una verdad absoluta para nosotros. Entonces, ¿qué dice el principio del tercero excluido? Dice que el valor de verdad de toda proposición o bien es verdadero o bien es falso. La segunda, el principio de no contradicción. Si el valor de verdad de una proposición es verdadero, no puede ser también falso. ¿Sí? Y si es falso, su valor de verdad no puede ser verdadero. Es decir, o es solo verdadero o es solo falso. ¿Sí? Y estos dos axiomas, ¿no es cierto? Tienen que ver con las características de las proposiciones que establecimos en la clase de ayer. ¿Sí? Que el valor de verdad es o bien verdadero o es bien falso, ¿sí? O una de las dos. Pero si es verdadero ya no puede ser falso. Y si es falso ya no sería verdadero. Vamos con las conectivas. Vamos a decir que hay proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones y de una o más de las siguientes palabras. A estas palabras las vamos a llamar conectivas. Y serán la negación, la conjunción. Miren que es la conjunción, con N, ¿no? No conjunción ni confunción, ¿sí? No se confundan. Estamos. Negación, conjunción, disyunción, implicación o doble implicación, ¿sí? Así es como les vamos a llamar, no con ningún otro nombre, ¿ya? Proposiciones simples. Hay proposiciones que son las denominadas simples, las cuales no se expresan mediante otras proposiciones, ¿sí? Entonces, habrá proposiciones que no se expresen mediante otras proposiciones. La clase de ayer ya vimos algunos ejemplos. Recuerden que habían proposiciones que solo tenían una proposición mediante la cual se expresaban. Y habían otras proposiciones que se expresaban mediante 3 o hasta 4, creo que vimos proposiciones, ¿sí? Y la última, que cierra el primer grupo de axiomas, me dice que toda proposición es o bien simple, ¿sí? O sea, o bien no se expresa mediante otras proposiciones, o bien se expresa únicamente mediante otras proposiciones y una o varias de las siguientes conectivas, ¿sí? Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. A ver, entonces, para poder establecer bien lo que hablamos en los axiomas, yo necesito escribirlo de una manera adecuada, de una manera coherente, de una manera en que se pueda entender lo que estoy intentando transmitir. Y recuerden que la matemática es un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces necesito tener claras las reglas.
establezcamos una sintaxis para nuestra lógica. Pongámonos de acuerdo. Entonces, la primera. Las letras mayúsculas de nuestro alfabeto español se utilizarán como signos para representar proposiciones. ¿Ya? Entonces, yo utilizaré cualquier letra mayúscula de del español, ¿sí? Para representar proposición. Puedo utilizar la A, la C, la D, la P, la Q, ¿sí? Mayúsculas, y eso representará una proposición. Ojo aquí, no es que las letras son proposiciones, ¿ya? Las letras no son proposiciones. Las letras lo que hacen es representan una proposición, ¿sí? Van a estar representando una proposición. Entonces, por ejemplo, por aquí habíamos visto la clase anterior. Miren, una función creciente es inyectiva. Esta era una proposición, ¿recuerdan? Que no se expresaba mediante otras. Entonces, en vez de decir una función creciente es inyectiva, ¿sí? Yo a esta le puedo decir, ah, pues tú eres la proposición P, ¿sí? Toda esta proposición va a ser expresada por una letrita, la letrita P, ¿ya? Por ejemplo, acá, si A es un conjunto, entonces A es igual a A. Ah, pues ya aquí teníamos dos proposiciones, ¿no? A es un conjunto, voy a decir que esta sea mi proposición P. A igual a que esta sea mi proposición Q. Entonces ya tendría otra forma de expresarme, ¿no es cierto? Sigamos. Para las conectivas, negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, vamos a utilizar estos signos, ¿ya? Entonces, esta liñita con esta otra línea hacia abajo, ¿no es cierto? Como un ángulo chiquito, de 90 grados, la vamos a utilizar para la negación, ¿sí? Este techito para la conjunción, esta tipo V para la disyunción, la flechita con doble línea hacia la derecha para la implicación, y la doble flechita para la doble implicación, ¿ya? Las reglas para el uso de las letras que representan las proposiciones y los signos para los conectivos van a ser las siguientes. Entonces vamos a establecer las reglas de cómo vamos a escribir. La primera, miren, la conectiva negación. Se escribe como prefijo, ¿sí? O sea, va a estar siempre antes de una letra, o sea, va a estar antes de una proposición, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo esto, miren. Tengo la rayita P. Por el punto 3 del axioma de principios fundamentales, rayita P también representa una proposición, a la que llamaremos la negación de P. A ver, ¿cuál era el punto 3 de principios fundamentales? Mira, conectivas. Hay proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones y de una o más de las siguientes palabras: negación, conjunción, disyunción, implicación o doble implicación, ¿sí? Entonces, gracias a esto, yo sé que puedo formar, entre comillas, nuevas proposiciones, ¿sí? Que ya no van a ser proposiciones simples, ¿sí? Entonces, miremos acá. Ahora, ustedes escucharon, ¿no? Que yo decía rayita P. Lo decía así porque no sabía cómo se la leía, pero ahora ya sé que esta rayita P representa qué o cómo la voy a leer. La voy a leer la negación de P, ¿sí? Esta será la negación de P. Las conectivas conjunción, disyunción, implicación y doble implicación se escriben entre dos signos que representan proposiciones, ¿sí? Siempre estas cuatro van entre dos proposiciones, ¿estamos? Entonces, miren, aquí tengo P, techito Q, P, VQ, P, flechita a la derecha Q y P, doble flechita. Entonces, Inge, ¿pero por qué lee así? Ah, pues porque todavía no sé cómo se lee, ¿no? No sé cómo se va a representar eso. Entonces, en la misma parte nos dice que por el punto 3, estos signos también representan proposiciones, ¿sí? Porque son conectivas, entonces también van a representar proposiciones y las voy a llamar de estas maneras, ¿no? Entonces, a la primera será
la conjunción entre P y Q, la disyunción entre P y Q, la implicación entre P y Q, la doble implicación entre P y Q. ¿Sí? Así es como les vamos a leer. Ojo cómo les vamos a leer. Ya luego vamos a abusar un poco del lenguaje y vamos a decir si P entonces Q, ¿ya? Pero porque ya habremos entendido totalmente el significado de lo que es esta proposición, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a llamarle con nombres y apellidos, ¿no? Y como igual cuando tú conoces a una persona, pues de buenas a primeras no le dices por el apodo, sino pues le tratas con su nombre completo, ¿no? Entonces, ¿esta cómo se llama? La disyunción, la conjunción entre P y Q. La disyunción entre P y Q. La implicación entre P y Q. La doble implicación entre P y Q. ¿Sale? Eh, solamente en el caso de la implicación, ¿sí? Solamente en el caso de la implicación, vamos a denominar a P como el antecedente y a Q como el consecuente. Es decir, a ver, aquí no se me vayan a confundir, porque a veces hay confusiones aquí en la lectura. Vamos a decir que la proposición que está antes de la flecha es el antecedente y la proposición que está después de la flecha es el consecuente. ¿Sí? Recordarán eso. La proposición que está antes de la flecha, el antecedente, después de la flecha, el consecuente. Vamos a utilizar la letra V y la letra F para referirnos respectivamente a verdadero y falso. ¿Sí? A veces lo sabremos denominar el valor de verdad verdadero o valor de verdad falso. ¿Sí? Entonces, nos sirve para representar, ¿no es cierto?, si algo es verdadero, si algo es falso. B y F. Tal vez algunos de ustedes, si vieron lógica en el colegio, solían utilizar unos y ceros. ¿Ya? Uno para verdadero, cero para falso. Pero aquí en el curso, en cómo vamos a llevar la materia, solamente, ojo, solamente vamos a utilizar V y F. ¿Sí? Recuerden que esto es la sintaxis de cómo vamos a escribir. Entonces son las reglas de juego, ¿no? Ahorita estamos estableciendo las reglas de juego de cómo escribir correctamente la lógica. Y pues luego la matemática. Gracias al tercero excluido, ¿no es cierto? Al principio del tercero excluido, sabré que como solamente hay dos opciones, verdadero y falso, y como si es verdadero, entonces no es falso, y si es falso, entonces no es verdadero, puedo concluir que verdadero y falso son opuestos, ¿no? ¿Sí? El opuesto del verdadero es el falso, el opuesto del falso es el verdadero. Y vamos a utilizar paréntesis para los signos de agrupación con el fin de evitar ambigüedades. ¿Sí? ¿Qué son estos de ambigüedades? A ver, verán. Por ejemplo, si yo escribiera como está aquí, ¿sí le ven? Si yo escribiera como está aquí, voy a subrayarle, ¿ya? Entonces, aquí tengo, ¿cuántas proposiciones? Tengo la proposición P, la proposición Q, la proposición R, ¿ya? Tengo 3 proposiciones. Ahora, les pregunto, ¿creen que lo que está subrayado en morado, en lila, es una proposición? ¿Creen que lo que subrayé es Sí, una proposición? ¿Sí sería una proposición? No sería, a ver, ¿qué piensan? sí es. ¿Por qué sí es? ¿Por qué sí sería una proposición, Anthony? Porque está formado de axiomas que lo definen.
No, a ver, no es que esté formado de axiomas. Porque yo ahí no puedo ver los axiomas, ¿no? Yo puedo ver 3 letras y 2 signos. Eso es lo que puedo ver. Porque va a tener un valor de verdad. Puede tener un valor de verdad, pero fíjate cómo está escrito. Ya, acuérdate que estamos viendo la sintaxis. Ya, fíjate cómo está escrito ahí. ¿Cuál de las otras reglas estoy aplicando? Estoy aplicando algunas de las otras reglas, o sea, estoy aplicando alguna de la 1, 2 y 3, 4. Miren, si regresamos a la diapo anterior, miren, las letras mayúsculas para representar proposiciones. Estos símbolos, ¿no es cierto? Estos signos, perdón, para las conectivas. Y tengo las reglas de juego para las conectivas con las proposiciones, ¿cierto? Ahora, si ustedes se fijan, siempre es la conjunción de dos proposiciones, la disyunción de dos proposiciones, implicación entre dos proposiciones, doble implicación entre dos proposiciones. La única que va solita es la negación, ¿ya? Entonces, ahora acá, ¿qué tengo? Tengo 3 proposiciones, pero yo no sabría cuál va con cuál, pues, ¿sí? Yo no sabría si es la conjunción entre P y Q o si es la disyunción entre Q y R, ¿sí? Entonces, miren ahora estos dos casos que tengo acá abajo. Ya hice un escogitamiento a través de los paréntesis, si le ven. Entonces, miren, aquí yo puedo decir, en este primer caso, Q y R, ¿no es cierto? Son dos proposiciones y están conectadas mediante ¿qué? Mediante la disyunción, ¿sí? Entonces, esto que está dentro del paréntesis, yo estoy completamente seguro que es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque está cumpliendo con el punto 3, ¿sí? Está cumpliendo aquí con el punto 3, miren. ¿Sí ven? Dos proposiciones. Ahora, como yo sé que está representado, ¿no es cierto? Que esta disyunción entre P y Q en este ejemplo es una proposición, ¿sí? Como yo sé que esto es una proposición, entonces, en mi ejemplo, que está acá, yo sé que la disyunción entre Q y R también es una proposición, ¿sí? O sea, yo sé que lo que está dentro del paréntesis es una proposición. Es una proposición que está expresada mediante dos proposiciones. ¿Sí le ven? Entonces, todo esto en conjunto, ¿sí? Todo esto en conjunto, vamos a subrayarle, ¿ya? Esto en conjunto es una sola proposición, ¿sí? ¿Por qué todo esto en conjunto es una proposición? Porque, a ver, verán, P es una proposición, ¿sí? O sea, P representa una proposición. Y luego, la disyunción entre Q y R, sí, la disyunción de Q y R también representa una proposición, ¿sí? ¿Y cómo? P, ¿no es cierto? Y como P es una proposición y la disyunción de Q y R es una proposición, entonces todo esto es una proposición. ¿Y cómo vamos a leer esa proposición? Ah, pues esa proposición se lee la conjunción de P y la disyunción de Q y R. ¿Sí? Vamos al caso de la derecha. Miren, a ver, P, Q y R son proposiciones, pero aquí claramente me está diciendo que la conexión entre P y Q es a través de la conjunción. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo una sola proposición, miren. Aquí tengo la implicación, perdón, la conjunción entre P y Q. ¿Sí? Lo que está en el paréntesis, la conjunción entre P y Q. Y luego, ¿no es cierto? Como esto
por el punto 3 de la sintaxis, como esto es una proposición y R también es una proposición, entonces, y aquí tendré una nueva proposición que sería la disyunción entre la conjunción de P y Q y R. ¿Sí? Repito, esta sería la disyunción, ¿estamos? De la conjunción de P y Q y R. Entonces, noten que son dos proposiciones distintas, las que están aquí abajo. Esta es la conjunción de P y la disyunción de Q y R, y esta es la disyunción de la conjunción de P y Q y R. ¿Estamos? Ahora, si regresamos a la que causó el conflicto, que era la que estaba acá arriba. Primero, esto no es una proposición. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir quién con quién. Pues yo no puedo decir la conjunción de P y Q disyunción R. No, no puedo decir eso. O tampoco puedo decir la disyunción de la conjunción de P y Q y R. Tampoco, porque no sé quién está relacionándose o quién se está conectando con quién. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es un proceso en el que estamos viendo y estamos aprendiendo en cómo se escribe y cómo se lee, ¿sí? Estamos empezando desde cero, ¿ya? Eso en esta primera parte. Entonces, los paréntesis me van a ayudar, ¿no es cierto?, a evitar ambigüedades, ¿sí? No me van a dejar la posibilidad de confundirme en qué proposición es pues la que estoy trabajando. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña pausa aquí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿solo sería esa forma de leerle o habría otra? ¿A qué te refieres con habría otra? Porque, bueno, a mí me enseñaron que también se le podría llamar leer como I o a Ya, la B y a la... ya. Esa forma de lectura tiene un poco de inconvenientes. Y te voy a mostrar por qué. A ver. Sabemos o que las conectivas en la escritura de las proposiciones se pone la I, la O, el sí entonces y el sí solo sí, ¿no es cierto? Sí, profe, sí. Ya. A ver, entonces, quiero que utilices tu método para leer esta proposición que está aquí. ¿Cómo leerías con el método que me dices? P, P y Q, U o R, la de arriba. Esta, a ver, quiero que leas esta, la que voy a subrayar. Mm, P y Q o R, no, entonces no tendría. Ya. P y Q o R. ¿Cómo leerías esta que está acá? P y Q o R, ¿Ya? ¿Y cómo leerías esta que está acá? P y Q o R, igual. Leíste exactamente igual, ¿sí te das cuenta? Ujú. ¿Ya? Pero estamos de acuerdo de que esta, ¿no es cierto? Que le voy a cambiar de color. De que esta y esta son totalmente distintas, Claro. ¿ya? Y encima más, esta que está aquí, que también la leíste de la misma manera, ¿sí? Ni siquiera es una proposición, Ujú. ¿ya? Entonces, esa forma de leer tiene un inconveniente, ¿sí? De que no respeta los paréntesis, ¿sí? Ah, ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, les dije, vamos a leer, ¿no es cierto? Lo que está en verde, ojo, si quieren anotar, apunten. Eh, la que está en verde, ¿cómo voy a leer? La conjunción de P y la disyunción de Q y R, ¿sí? La que está en naranja,
¿cómo voy a leer? La disyunción de la conjunción de P y Q y R. ¿Sí? La que está en celeste, no puedo leerla. ¿Por qué? Porque no es una proposición. ¿Sí? Estamos, Carlos Profe, Daniel. Sí, profe, muchas gracias. Ya, chévere. ¿Quién me habló por ahí? yo, profe, yo. Ah, pero alce la manito, no le veo. Ah, perdón, Eliet. perdón. Sí, la Ya, misma. ya, Eliet. Cuéntame. De lo que dijo mi compañero sobre se le podía llamar de otra forma. Bueno, yo de mi parte, yo hablo por mí, a mí me enseñaron que el significado de cada símbolo lo utilizaba cuando ya tenía premisas, cuando ya tenía un significado para cada, Ajá. para cada letra. Solo ahí Ya, lo, Sí. de ahí cuando tengo claro, así nomás símbolos, se utiliza con el nombre principal, ¿ya? claro. Sí, o sea, luego cuando ya vamos avanzando, yo ya estoy claro cuál es la proposición que es. Sí, porque recuerden que las letras representan proposiciones. Sí, o sea, ya cuando vayamos avanzando en la materia, pues ya vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando con ejemplos. Igual, de igual manera, si ustedes leyeron las teorías matemáticas, ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Donde aparece el sí, el entonces, el o, el y, ¿sí? Entonces, a esas proposiciones yo las puedo analizar y ver que se expresan mediante otras proposiciones e irlas trabajando, ¿no? Gracias, Eliet, por tu aporte. Ya, pues. Entonces, sigamos, ¿ya? Vean, entonces, una vez que yo ya sé cómo se escribe, ¿sí? Que ya sé que hay proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones y que voy a utilizar letras mayúsculas, ¿no es cierto? Y voy a utilizar paréntesis. eh, establezcamos un nuevo grupo de axiomas, ¿ya? Entonces, el concepto de valor de verdad de una proposición es primitivo. Entonces, por eso necesito axiomas para entender lo que es el valor de verdad. Y también, si regreso a la diapositiva anterior, miren que aquí, ¿no es cierto? Miren que aquí lo único que hicimos es saber que hay proposiciones que se escriben de esta manera, saber cómo se leen, pero en sí no sé qué hacen, ¿no? ¿Para qué me servirán o qué regla está detrás de ellas? ¿Sí? O, o cuál sería su valor de verdad, como dice aquí. Entonces vamos a establecer un grupo de axiomas que nos va a ayudar a eso. Entonces recuerden, les he puesto una cajita amarilla. Toda proposición o bien es una que no se expresa mediante otras, o sea, es simple, o bien es únicamente una de las 5 proposiciones siguientes, o sea, que se expresa mediante las conectivas, ¿ya? Negación de P, conjunción de P y Q, disyunción de P y Q, la implicación de P y Q, la doble implicación de P y Q. P y Q no necesariamente pueden ser proposiciones simples. Ya vamos a ver ejemplos después. Entonces veamos este grupo de axiomas. Si P y Q son proposiciones, ¿sí? Si P y Q representan proposiciones. A ver, aquí vamos a ser un poquito claros en esto. P, Q, R, S, sí, todas las letras mayúsculas, recuerda que no son proposiciones, sino que representan proposiciones, ¿ya? Van a representar proposiciones, ¿sí? O sea, van a representar oraciones, etcétera, ¿ya? Pero luego, una vez de que hayamos comprendido esta idea, yo sé que tanto P como Q, como representan proposiciones, ¿sí? Voy a abusar un poquito de lenguaje y voy a decir si P y Q son proposiciones, ¿sí? Para acortar la manera en cómo nos expresamos. Sabiendo que al decir que son proposiciones, en mi cabeza estoy claro de que representaría una proposición, ¿sí? Entonces, si P y Q representa proposiciones, entonces, ¿qué tengo? El primer axioma, axioma de la negación.
que el valor de verdad de la negación de una proposición es el valor de verdad opuesto de dicha proposición. ¿Ya? Repito, el valor de verdad de la negación de una proposición es el valor opuesto de dicha proposición. ¿Sí? Así, de esta manera, ¿no es cierto? El valor de verdad de, ya sabemos cómo se lee esto, el valor de verdad de la negación de P, ¿ya? El valor de verdad de la negación de P es el valor de verdad opuesto al de P, ¿ya? O sea, el axioma de la negación me dice que el valor de verdad de la negación de P va a ser el valor opuesto al de P. Entonces, voy a ocultarle esto un ratito. Entonces, si mi proposición P es verdadera, la negación de mi proposición sería falsa. O viceversa, si mi proposición es falsa, la negación de ella sería verdadera. Y eso lo puedo resumir en una pequeña tablita a modo de esquema, ¿sí? En donde me dice lo siguiente. Mire, si yo tengo que mi proposición P es verdadera, la negación de la proposición debería ser falsa, ¿sí? Y la otra opción sería que si mi proposición P es falsa, la negación debería ser verdad, ¿sí? Eso es lo que me dice el axioma de la negación. Mira que no hay más posibilidades. ¿Por qué no hay más posibilidades? Porque por el axioma del tercero excluido y el axioma de la no contradicción, Se le fue el internet, dije. Se cayó en eso. Se le fue el internet, creo. Hora libre. Yo creo que sí. Fuga Nadie le masiva dijo que otra vez. fuiste al TF4, no sé. Fuga masiva. Fuga masiva, fuga masiva. Inge. Acuérdense que está siendo grabado. Si quieren terminar la grabación, aplastan al F4. ¿Y El ahora presidente qué? del curso. Presi, indicaciones. Confirme, presi. Tenemos presidente. Todo está con hija. Hagamos la suicidación. Bueno, ¿quién tiene hambre?
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahí sí, profe, ahora sí, profe. Ahora sí, Sí, profe. yo pensé que nos abandonó. No, no. Aquí estoy. Sí, sí me escuchan, ya se puede ver. Sí, ya se le puede Sí, ver todo. profe. Se le Sí, escucha. Sí, Ya, profe. ya, súper bien. Sí, no sé qué pasó. Se cortó por un momento, igual no podía cargar. No podía cargar las páginas. Ya. Bien. Sí, son cuestiones que pasan, ¿no? Intermitencias a veces del internet. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Eh, hora libre, dice Slater. No, pues Slater, hable serio. Fuga, dice Steven. No, tampoco. Ya, ¿A dónde se van a ir? Pues jugando solitos ahí. El Dori me dice por ahí. Ya, bueno. Eh, recuerden que todo queda grabado, ¿no? O sea, verán, no se harán los chistosos. A ver, muchachos, ¿dónde nos quedamos? A ver. Ahí estamos. Eh, Eliet, ¿estás ahí? Sí. Eliet, ¿me puedes decir desde qué momento se cortó la transmisión? No, recién estaba explicando de lo que cuando era verdadero se pasaba a falso y falso a verdadero. Ya, ahí me Predicción, ya. quedé. Ya, Recién iba a explicar eso y se cortó. ya. Entonces, vamos a hacer un repasito. Axioma de la negación, ¿no es cierto? Me dice que si mi valor de verdad de mi proposición es verdadero, la negación de mi proposición será falsa y viceversa, ¿no? Si mi proposición es falsa, la negación de ella sería verdad. Vamos con el siguiente axioma, que es el axioma de la conjunción. Miren, el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones es verdad únicamente si el valor de verdad de ambas proposiciones que la conforman, ¿no es cierto?, es verdadero, ¿sí? Es decir, el valor de verdad de la conjunción de P y Q es verdadero. Miren aquí esta palabrita, únicamente si los valores de verdad de P y Q son ambos verdaderos, ¿ya? O sea, la conjunción entre P y Q va a ser verdad solo cuando P y Q sean ambas verdad. ¿Estamos? Así es como funciona la conjunción. Pero miren que el axioma de la conjunción solamente me dice cuándo es verdadero. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles aquí esta tablita. El axioma de la conjunción me dice que la conjunción entre las dos proposiciones va a ser verdad cuando P y cuando Q, ambos sus valores de verdad sean verdaderos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en los otros casos? Ahora, ¿por qué en los otros casos es falso? Recuerden que el principio del tercero excluido y el principio de la no contradicción me dice que si una proposición es verdadera, ¿no es cierto? Entonces no puede ser falsa. Y si es falsa, entonces no podría ser verdadera. Entonces, el axioma lo que me está diciendo es, cuando la conjunción de P y Q, ¿no es cierto? Cuando la conjunción entre las proposiciones P y Q es verdadera. Eso es lo que me está diciendo. Y bueno, entonces, ¿por qué me atrevo a decir que en los otros tres casos, ¿no es cierto? Cuando P sea verdad y Q sea falso, cuando P sea falso y Q sea verdad, o cuando P y Q sean ambos falsos, ¿sí? Es falso. Y yo me atrevo a decir que en estos tres casos que están acá abajo, es falso por el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. ¿Sí? Porque date cuenta que el axioma solamente te está diciendo cuándo es verdadero, no te dice cuándo es falso. ¿Sí? Pero ¿cómo tú concluyes lo demás? Ah, pues por esos dos axiomas que teníamos, ¿no es cierto? Veamos el otro caso.
el otro axioma. El axioma de la disyunción. ¿Qué dice el axioma de la disyunción? Dice que el valor de verdad de la disyunción de dos proposiciones es falso únicamente si el valor de verdad de ambas proposiciones es falso. ¿Ya? O sea, el valor de verdad de la disyunción de P y Q va a ser falso solamente cuando P y Q sean ambos falsos. Dense cuenta que aquí igual, en este axioma de la disyunción, lo único que me está diciendo es cuando el valor de verdad de la disyunción de P y Q es falso. ¿Sí? Me dice que el valor de verdad de la disyunción de P y Q es falso cuando tanto P como Q son ambos falsos. Entonces, ¿qué va a pasar en los otros casos? ¿Qué va a pasar cuando P y Q sean verdaderas? ¿O qué va a pasar cuando P y Q sea la una verdadera o la otra falsa? Por el principio del tercero excluido y el principio de no contradicción, pues esas proposiciones deberían ser verdaderas. ¿Sí? Entonces vamos señalando, ¿no es cierto? La disyunción entre dos proposiciones será falsa si mis dos proposiciones son falsas. Caso contrario, ¿qué debería pasar? Pues la disyunción, perdón, debería ser verdadera. ¿Sí? Vamos con el siguiente axioma. Miren, axioma de la implicación. El valor de verdad de implicación de dos proposiciones es falso únicamente, mira, otra vez, únicamente si el valor de verdad del antecedente es verdad y el del consecuente es falso. Otra vez me está diciendo que el valor de verdad de la implicación entre P y Q es falso solamente, únicamente cuando el valor de verdad de P del antecedente es verdad y de Q el consecuente es falso, ¿sí? O sea, solamente me está diciendo aquí. O sea, yo sé que la implicación entre la proposición P y la proposición Q es falsa cuando P, el antecedente, es verdad y cuando Q, el consecuente, es falso. Ahora, ¿qué va a pasar en los otros casos? Si el axioma, que yo sé que es una verdad absoluta para mí, me dice que ese es el único caso cuando debe ser falso, los otros demás casos, ¿qué deberían ser? Pues los otros casos deberían ser verdaderos, ¿sí? O sea, cuando P es verdadero y Q es verdadero, la implicación es verdadera. Cuando P es falsa y Q es verdadero, la implicación entre las dos es verdadera. Y cuando P y Q son ambas falsas, la implicación entre las dos es verdadera. Eso es lo que me dice el axioma de la implicación. Y el último axioma, el axioma de la doble implicación, me dice que el valor de verdad de la doble implicación entre dos proposiciones es verdad. Es verdadero únicamente si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, que mis dos proposiciones sean ambas verdaderas o que mis dos proposiciones sean ambas falsas. ¿Sí? O sea, el valor de verdad de la doble implicación entre P y Q es verdadera únicamente si los valores de verdad de P y Q son iguales. ¿Sí? Podemos verlo aquí en esta tablita. Entonces tengo que la doble implicación entre P y Q es verdad cuando mis dos proposiciones son verdad. La doble implicación es verdad cuando mis dos proposiciones son falsas, es decir, cuando tienen el mismo valor de verdad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando P sea verdadero y Q sea falso? O cuando P sea falso y Q sea verdadero. Como el axioma, lo único que me está diciendo es que la doble implicación es verdadera cuando las dos son verdaderas, por el axioma, ¿no es cierto?, del principio de no contradicción y el tercero excluido,
los otros dos casos que me quedan deberían ser falsos. ¿Sí? Esos serían los axiomas que tenemos. ¿Estamos? Vamos a hacer una pausita y vamos con preguntas. Preguntas, muchachos. A ver, por aquí tengo a alguien. Darwin, dime. Profe, se me cortó la señal. ¿Me podría explicar del axioma de implicación que no lo entendí? Y ya vamos a eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Mateo, dime. Profe, disculpe, ¿y eso va a ser todos los axiomas que vamos a ver de la lógica matemática? Sí, por lo pronto sí. Luego ya van a haber más axiomas en otros capítulos. Ah, ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Entonces, voy a compartir otra vez mi pantalla y vamos a hacer un pequeño recuento, ¿ya? Vamos a hacer algunas preguntitas para ver si me han cachado lo que estamos tratando. A ver, vamos viendo por aquí. Alejandro Leonel. ¿Puedes hablar? Sí, se me había cortado. Ya, a ver, Alejandro, te hago una pregunta. ¿Ya estás listo? Sí, diga. A ver, Leonel, si yo sé que una proposición, si yo sé que mi proposición es falsa, la negación de esa proposición, ¿qué sería? Sería verdadera, ¿Por qué sería verdadera? porque es la negativa, o sea, lo contrario. Ya, pero justifícame de una manera correcta con lo que hemos visto. Sí. ¿Cuál sería la razón por la cual tú puedes decir que la negación de esa proposición es verdad? ¿Cuál sería la razón? Porque estoy diciendo la negativa de tal proposición. Ya, ojo, no hay negativa. No hemos hablado nada de negativas. Hemos hablado de negación, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón? ¿Con qué justificarías tu respuesta? Si yo sé que mi proposición es falsa, ¿cuál sería la negación o cuál sería el valor de verdad de la negación de mi proposición? Me respondiste verdadera, ya. Pero ¿por qué sería verdadera? ¿Cuál es la razón que te dice que es verdad? Porque el valor de verdad es del opuesto a la proposición. Ya. ¿Y quién te dice eso? O sea, de lo que ¿Quién es? estuvimos hablando. Ya, pero a ver, ¿quién es el que te dice El eso? simbolito, ese como ángulo. No, el simbolito no te dice eso. El simbolito solamente te, mm, te muestra que es la negación de la proposición. Pero ¿quién te da esa orden de darle el valor de verdad opuesto?
Mira, aquí lo estoy subrayando, mira. El axioma de negación. El axioma de la negación. Dale. O sea, tú puedes decir que tu proposición, que sabes que es falsa, tú dices que la negación de esa proposición, su valor de verdad es verdadera. ¿Y cuál es la razón? Ah, pues porque el axioma de la negación me dice que el valor de verdad de la negación de la proposición es el valor opuesto, valor de verdad opuesto de dicha proposición. ¿Sale? Entonces ahí estás justificando tu respuesta y lo estás haciendo mediante un axioma. Y sabemos que los axiomas los aceptamos como verdaderos para nosotros. ¿Sí? Eso, Alejandro, gracias. Vamos por acá. Dani Guillermo. Dani Guillermo. Dani Guillermo, ¿estás ahí? Escucha. Sí, sí te escucho, Dani. A ver, te voy a hacer una pregunta también, ¿ya? Ok. A ver, Dani. Si yo tengo la conjunción de dos proposiciones, ¿sí? La conjunción de dos proposiciones, ¿cuándo sería verdadera la conjunción de dos proposiciones? ¿Tú me puedes preguntar otra vez que se me está cortando la señal? Ya, te pregunto, ¿cuándo es verdadera la conjunción de dos proposiciones? ¿Cuándo es verdadera la conjunción entre P y Q? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Ya? ¿Y en qué sustentas tu respuesta? ¿Cómo en qué sustento? Por el principio de no contradictorio. No, no, no. Entonces, Aquí está, mira. Aquí está tu respuesta. Por el por el axioma de axioma la de conjunción. confusión. El Así, axioma de sí. la conjunción justamente te dice lo que te estoy preguntando, pues. ¿Sí? Entonces, tú sustentas tu respuesta en el axioma de la conjunción. Digamos que te hago otra pregunta. Digamos que yo te digo, ¿cuándo? A ver, si yo tengo una conjunción entre dos proposiciones y sé que la conjunción entre las dos proposiciones es falsa, ¿ya? ¿Cuáles deberían ser los valores de verdad de estas dos proposiciones? Tendría que ser verdadero o falso, falso verdadero o ambas falsas. Y ya, ¿en qué sustentas tu respuesta? En el axioma de conjunción. ¿Y qué más? Y en el principio de no contradictorio. Principio de no contradicción y principio del tercer excluido. Eso. Sí, porque date cuenta que el axioma de la conjunción solamente te está diciendo cuando son verdaderas, pero no te está diciendo cuando son falsas. Entonces, las falsas, obviamente, gracias al axioma de la conjunción y gracias a esos dos axiomas que te mencioné. Dale, entonces así sustentas tu respuesta. Bien, ¿sí está entendido, Dani? Sí. Ya, gracias, Dani. Vamos, sigamos. A ver, hagamos otra preguntita por aquí. Melanie Caroline. Buenos días. Hola, Melanie. Te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Ya. A ver, Melanie, escúchame bien. Si yo sé que dos proposiciones son falsas, ¿sí? Si yo sé que el valor de verdad de las dos proposiciones que tengo son falsas, la disyunción entre estas dos proposiciones, ¿qué será? Falsas. ¿Por qué? Falsa.
¿Por qué? Porque así lo expresa en el axioma de disyunción. Correcto. Sí, porque el axioma de la disyunción me dice que el valor de verdad de la disyunción entre P y Q, o sea, entre dos proposiciones, es falso únicamente si las dos proposiciones son falsas. Bien, Melanie. Sí. Ya. Chévere. Gracias. Ya. Vamos a otra preguntita. Vamos por acá. Pamela Dayana. Pamela Dayana. Pamela, ¿si me escuchas? Sí, profe. ¿Si me escuchas, Pamela? Profe. Sí, sí te escucho, pero un poco entrecortado. Yo también la escucho medio entrecortado. Ya, ahí te escucho mejor. A ver, igual te va a hacer una pequeña preguntita. A ver, si yo sé que, a ver, si yo tengo dos proposiciones, ¿sí? Mi proposición P y mi proposición Q. Y sé que mi proposición P es falsa y mi proposición Q es verdadera, ¿cuál sería el valor de verdad de la implicación entre P y Q? Sería verdadero. ¿Cuál sería tu justificación? Por el axioma de la implicación. ¿Solo por ese? Porque, mira, el axioma de la implicación solamente dice que el valor de verdad de la implicación es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Pero no dice Sí. nada acerca de lo que te estoy preguntando. ¿Cuáles serían las otras razones por las cuales justificas tu respuesta? Mm, O sea, tu respuesta fue correcta. Y si P es verdadero y Q es, perdón, si P es falso y Q es verdadero, la implicación es verdadera. Ya, pues fue correcta, pero ¿cómo justificas tu respuesta? no, no sé, pero No, a ver, vamos revisando. A ver, Pamela, recuerda que hay dos axiomas que me dicen que una proposición o bien es verdadera o bien es falsa. sí. Y hay otro axioma que me dice que si una proposición es verdadera, no puede ser falsa, y si es falsa, no puede ser verdadera. Estas se llaman el principio del tercero excluido y el principio de no contradicción. Ah, ¿Ya? ya, sí, sí, Ahora, ya. uniendo con el axioma de la implicación, tú tienes el axioma de la implicación, te dice el único caso en donde es falso. ¿Ya? Entonces, como tienes el único caso en donde es falso, los otros casos, ¿qué deberían ser? Verdaderos. Deberían ser Ay, verdaderos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Mejor? sí, profe. Ya. Chévere, Pamela, gracias. Gracias. A ver, vamos por acá. Eh, Denis Santiago. Denis Santiago. Dígame, Inge, sí, lo escucho. Hola, Denis. Te va a hacer una preguntita, ¿ya? Dígame. A ver, Denis. Si yo tengo la doble implicación entre P y Q, y sé que la doble implicación entre P y Q es verdadera, ¿cuáles deberían ser los valores de verdad de P y de Q? Verdadero y verdadero sería para que la implicación sea verdadera, o falso, falso igual para que la implicación sea verdadera, Ya, ¿y cuál es la razón? por el axioma de doble implicación.
Correcto, por el axioma de la doble implicación. Porque eso es exactamente lo que me dice el axioma de la implicación. Si yo te hubiese preguntado que la doble implicación entre dos proposiciones era falsa, ¿qué me hubieras respondido? Que las variantes tienen que ser verdadera y falsa verdadera para que sean falsas. La ¿Y cuál implicación sea falsa. sería, y cuál sería tu justificación? Por... a ver, sería por... No, ay, sí, ya me perdí, ya ni idea. A ver, es que me respondiste bien hace un ratito. Sí, o sea, Igual por, a ver, por el la valor doble de la verdad de la implicación. doble implicación. Ajá. El valor Sí. el valor de verdad de la doble implicación es falso, ¿sí? Cuando la una es verdadera, la otra es falsa, y viceversa, ¿no es cierto? Las proposiciones. Pero ¿cuál sería la razón? ¿Por qué respondiste así? No me vayas a decir que por la tabla, no. No, esa no es la razón. Por el valor ¿Cuál de la sería la verdad de la razón? doble implicación. A ver, piénsale un poquito. Ya respondí esa pregunta cuando Pamela intervino. Mira, si el axioma de la doble implicación te está diciendo cuándo la doble implicación entre dos proposiciones es verdadera, no nos dice nada cuando es falsa. Pero yo tengo otros dos axiomas en la manga, el de no contradicción y el del tercero excluido. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo sé que hay un caso específico, bueno, en este caso hay dos casos específicos para cuando son verdaderas, los otros dos casos que se presenten deberían ser falsas. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Muy bien, Denis. Gracias. Bien. Vamos ahora a hacer un ejemplo práctico, ¿ya? A ver, muchachos, hasta aquí alguna pregunta. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sugerencia? ¿Se está escuchando bien? ¿Está entrecortado? Escucha bien, profe, sí se escucha bien. Sí se escucha bien, profe. Ya. En pequeños Se momentos. escucha, profe. Se va a veces un poquito, ¿no? Sí, Sí, sí siento yo un poquito de intermitencia. Pero bueno, ahí le damos. Vamos a ver unos pequeños ejercicios, a desarrollar unos pequeños ejercicios y pues con eso culminaríamos la clase, ¿ya? Les voy a mostrar aquí. A ver, voy a compartir mi pantalla. Bien. A ver, vamos a hacer unos ejemplos prácticos, ¿sí? Igual la clase de mañana continuaremos haciendo ejemplos prácticos. Entonces, voy a utilizar uno de los materiales que ustedes tienen a disposición en su aula virtual, ¿sí? Que es la lista de ejercicios con solución, ¿ya? Entonces, no voy a ver las soluciones, sino que eso después ya les queda a ustedes como una explicación extra a lo que vamos a hacer, sino que voy a ir trabajando sobre los enunciados nada más. Estamos y voy a ir explicando algunos casos y vamos a ir viendo en las respuestas, las soluciones de nuestros ejercicios. ¿Sí? Entonces, este documento pueden irse a su aula virtual. ¿Sí? Pueden ir a su aula virtual
y descargarse o verlo desde ahí. ¿Estamos? Entonces, no sé si pueden levantar la manito los que ya tienen a la mano ese documento. Es la lista de ejercicios con solución. Repito, eso está en su aula virtual. ¿Sí? Si ya lo tienen a la mano, pueden levantar la manito. Bueno, con todo, si no lo tienen a la mano, si no lo tienen a la mano, lo van a ver en nuestra, en lo que comparto la pantalla, ¿sí? A ver, vamos haciendo este primer ejercicio que nos va a ayudar a despejar algunas dudas. Miren lo que dice. Según la sintaxis de la lógica, indique cuáles de los siguientes literales representan proposiciones y cuáles no. Además, explique el por qué. Entonces vamos viendo una por una, literal por literal. Veamos la primera. W, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿W representa una proposición? ¿Será que W representa una proposición? Sí. No. Y la respuesta es sí. W sí representa una proposición. ¿Por qué representa una proposición? Porque hemos dicho que las proposiciones se las va a representar con las letras mayúsculas de nuestro alfabeto, el español. ¿Sí? Sí, la respuesta es sí. Entonces, W sí representa una proposición. ¿Estamos? La razón sería la primera regla de la sintaxis que vimos aquí, ¿no? Las letras mayúsculas del alfabeto se utilizarán como signos para representar proposiciones. Pongamos otro ejemplo aprovechando este. ¿Qué tal si en vez de la W estaba la letra griega alfa? ¿Crees que eso sí representa una proposición si hubiese estado la letra griega alfa? No. En ese caso no, ¿no es cierto? Porque hemos quedado exclusivamente letras mayúsculas y a su vez del alfabeto español. ¿Ya? Vamos ahora con el literal B. Observando el literal B, ¿sí? Esta proposición, ¿sí? O esta expresión que está indicada aquí, sí sería una proposición. Y vamos viendo por qué. A ver. Entonces, yo sé que P representa una proposición porque es una letra mayúscula. R también representa una proposición porque es una letra mayúscula. Ahora bien, aquí aparece esto. La negación de R. Y yo sé que la negación de R, si ustedes pueden ver acá, ¿sí? La negación de una proposición. En este caso, el ejemplo fue con P, ¿no? Pero acá tenemos a R. Entonces, yo sé que la negación de R también es una proposición, ¿sí? Y está escrita correctamente porque está escrito antes de R, que representa una proposición, ¿sí? Pero aquí aparece otro simbolito, otro signo más, mira. La flechita a la derecha, ¿sí? Que es la implicación. Ahora, yo sé que la implicación siempre debe ir entre ¿qué? Siempre debe ir entre dos signos que representen proposiciones. Y efectivamente, P es una proposición y la negación de R es una proposición. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, todo esto sí es una proposición. ¿Estamos? Entonces, mira que he ido justificando, ¿no? La justificación sería gracias a la 1, la 2, la 3, la 3.2 en este caso. ¿Cómo leería esta proposición? Sería la implicación de P y la negación de R. ¿Sí? La implicación de P y la negación de R. O la negación de R. Ajá. La implicación de P y la negación de R.
Vamos con el literal C. A ver, observen el literal C. Y díganme, ¿representará o no representará una proposición? Sí. Sí representa, ¿no? Sí. Y vamos analizándole parte por parte, miren. S, T y Q, proposiciones. Representan proposiciones. Porque son letras mayúsculas de nuestro español. Siguiendo con ello. La negación de T, proposición. ¿Por qué? Lo habíamos establecido en el punto 3.1. Ahora, aquí aparece este signo de la disyunción, ¿no es cierto? Y siempre el signo de la disyunción debe estar, ¿qué? Debe estar entre dos proposiciones. Ahora, como sé que la negación de T es una proposición y como sé que Q es una proposición, ¿sí? Entonces, todo esto sería una proposición, ¿ya? Entonces, esta proposición que está subrayado de lila sería la disyunción entre la negación de T y Q. Entonces tengo una proposición y también tengo que S es otra proposición y entre dos proposiciones está esta doble flechita que le habíamos llamado doble implicación, ¿sí? La tenemos acá, mira. Entonces, por el punto 3.2, yo puedo decir que todo esto, ¿sí? Podemos decir que todo esto es que es una proposición, ¿sí? ¿Cómo leeríamos esto? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cómo se leería? A ver, vamos viendo por aquí. Alguien levantó la mano. Darwin. Darwin Patricio. Era de una pregunta, profe, pero Ya. A ver, respondamos y luego me preguntas, ¿ya? ya. ¿O quieres preguntar? Primero. Quiero preguntar. A ver. O sea que en esta es la que... ¿dónde está? Esta es la que el valor de verdad únicamente si el doble implica de dos proposiciones, ¿cierto, profe? Ya, mira que todavía no estamos viendo nada de valor de verdad. Sí, no hemos estado viendo nada de valor de verdad. Ahorita solamente estamos reconociendo si es que son o no son proposiciones. Ah, ¿Sí? ya. Luego vamos a entrar con valor de verdad en el siguiente ejercicio. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo leerías esto? Del antecedente. No hay ningún antecedente. El antecedente es solamente cuando tengo implicación. Aquí tengo una doble implicación, mira. Entonces, creo que no, profe. A ver, te voy a ayudar. Mira, tengo que esa es una proposición y tengo que todo lo que está entre el paréntesis es otra proposición. Entonces, la lectura de esta proposición, de toda, del literal C, sería la doble implicación entre S, o más bien dicho, la doble implicación de S y esta proposición que está acá. O sea, la disyunción de la negación de T y Q. Repito, esta proposición se lee la doble implicación de S y la disyunción de la negación de T y Q. ¿Estamos Ya. claros? Sí, ahora sí. Ya, chévere. A ver, voy a revisar aquí un ratito. La doble implicación de la negación. Casi, Gerardo. ¿Sí? Aquí estás mezclando un poquito, te faltan algunas palabras también. ¿Sí? Pero vas por ahí, tienes la idea. Entonces recuerden la doble implicación de S
y la disyunción de la negación de T y Q. ¿Sí? Acuérdate, es la disyunción. A ver, el literal D. ¿Sí? El literal D. Vamos a analizarlo y resulta que el literal D ya no es una proposición. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no sería una proposición? Miren, vamos viendo. P es una proposición, Q representa proposición, R también representa una proposición. Ahora bien, la doble implicación de P y Q es una proposición. ¿Sí? Y si yo sé que todo esto es una proposición, yo puedo decir la negación de la doble implicación entre P y Q. ¿Sí? Esto que es subrayado en naranja es una proposición. Ahora, vamos de acá. Y mira que tengo la negación de R. ¿Sí? Pero la negación de la doble implicación de P y Q es una proposición en naranja. Y la negación de R es otra proposición en lila. Pero entre los dos, sí, voy a poner aquí una nota. Entre los dos, aquí debería haber una conectiva. Sí, aquí debería haber una conectiva. Ya sea conjunción, ya sea disyunción, implicación, doble implicación. Sí. ¿Por qué debería haber aquí otra conectiva, justo entre el paréntesis y donde empieza la negación? Porque dense cuenta que según la sintaxis, ¿sí? Si yo ya tengo dos proposiciones, la negación no conecta dos proposiciones, ¿sí? La negación siempre está como antesala a, como un prefijo a la proposición. Entonces yo necesito aquí de ley, entre el paréntesis y esta barrita de la negación, necesito otra. Necesito o bien la disyunción, o bien la conjunción, o bien la doble implicación, o bien la implicación. ¿Sí? O puedo verle de otra manera. En vez de añadir aquí una conectiva, que es una conectiva que está faltando, a esta, ¿no es cierto? Vamos a subrayarle. En vez de escribir la negación de R, quitémosle esta barrita de aquí. O sea, esta, en vez de ser la negación, debería ser o bien la conjunción, o bien la disyunción, o bien la implicación, o bien la doble implicación. Sí, si a esta le cambiamos por cualquiera de estas cuatro, entonces ahí sí ya sería una proposición. Sí, de la manera en cómo está escrita, muchachos, de la manera en cómo está escrita el literal D no es una proposición. ¿Sí? ¿Por qué no es una proposición? Porque se está saltando las reglas de la sintaxis de la lógica. ¿Sí? A pesar de que tenga las conectivas, a pesar de que tenga los paréntesis, ¿ya? Pero se está saltando esta que está aquí, ¿sí? El punto 3, el 1 y el 2. ¿Estamos? Entonces el literal D no es una proposición. Bien, les dejo el literal E, F y G para que la revisen en sus casas. Recuerden que en la parte de abajo están las soluciones, ¿sí? Para finalizar la clase, vamos a ver el ejercicio 2. Entonces, miren lo que dice el ejercicio 2. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces vamos a ir analizando las proposiciones. La primera,
tengo la conjunción de Q y la negación de Q. ¿Sí? Tengo la conjunción de Q y la negación de Q. A ver, veamos. El axioma de la conjunción me dice que la conjunción entre dos proposiciones va a ser verdadera si mis dos proposiciones son ambas verdaderas. ¿Sí? Me dice que la conjunción entre dos proposiciones es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Ahora, yo aquí tengo mi proposición Q y aquí tengo la negación de Q. ¿Ya? Ahora, vamos analizando. ¿Qué pasaría si Q es verdadero? Si Q es verdadero, la negación de Q, ¿qué debería ser? Falso. Falsa. Por lo tanto, la conjunción entre estas dos proposiciones, ¿qué sería? Falso. Sería falsa. Falsa. Bien. Ahora, tomemos el otro caso posible. ¿Qué pasaría si Q es falso? Si Q es falso, la negación de Q sería Es verdadera. Por lo tanto, la conjunción entre Q y la negación de Q, ¿qué sería? Falso. Sería falsa. ¿Sí? Entonces, mira, esta proposición ha sido siempre falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Q fue verdadero, la negación de Q fue falso y toda la conjunción es falsa. Si Q es falsa, la negación de Q es verdadera, entonces toda la proposición, la conjunción entre las dos sería falsa. ¿Ya? Vamos viendo este siguiente ejemplo. Y aquí ya me van a ayudar ustedes. Profe, Dime. una pregunta. Dime. Y digamos, ¿y si en vez de Q estuviera alguna otra letra y después estuviera conjunción con la negación de Q? Eso ya sería otros casos aparte, ¿sí? Para saber eso vamos a tener que desarrollar algo que se llama las tablas de verdad y eso vamos a verlo mañana. Ok, gracias, profe. Ya, listo, Elchi. A ver, voy a hacer este ejercicio y pasamos a una rondita de preguntas y respuestas, ¿ya? A ver, miren, aquí dice el literal B. La doble implicación entre P y R si el valor de verdad de P es verdadero y el de la negación de R es verdadero. Mira que aquí me dan dos condiciones. Me dicen, a ver, ¿cuál sería el valor de verdad de la doble implicación entre P y R si sabes que P es verdad y sabes que la negación de R es falso? Entonces vamos analizando. A ver, yo sé que la negación de R es verdadero. ¿Sí? Aquí me dice, negación de R es verdadero. Por lo tanto, ¿qué puedes decir del valor de verdad de R? Que es falso. Bien, R sería falso. Entonces, ya sé que R es falso. Si R es falso y P es verdadero, ¿qué puedes decir del valor de verdad de la doble implicación? Es falso. Es falsa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el axioma de la doble implicación me dice que la doble implicación entre dos proposiciones es verdadera cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. En este caso, P es verdad, pero R es falso. ¿Sí? Entonces, por el no contradicción y el tercero excluido, pues debería ser falso esto, ¿no es cierto? Bien, vamos con el último. El último es súper chévere. Entonces, aquí tengo que, vamos a preguntar a alguien que nos ayude con la lectura. A ver, por aquí les tengo. Veamos. Shirley Joana. Shirley Sí. Joana. ¿Me escuchas, Shirley? Sí. A ver, Shirley, ¿me vas a ayudar leyendo esta proposición que está aquí? Ya. La que acabo de resaltar. ¿Cómo leerías esa proposición? Q que implica
la disyunción de menos P y R. No hay ningún menos P. Ay, No, lo siento. no me has escuchado decir De menos P. negación de P, lo siento. Ya, a ver, repitamos. A ver, sería la implicación de Q y... Y la disyunción de la negación de P y R. Correcto, ¿sí? Entonces sería la implicación de Q y la disyunción de la negación de P y R. Chévere, súper bien. A ver, no te vayas. Quédate ahí conmigo, verás. Dicen, si esta proposición me dice encontrar el valor de verdad, pero me da una condición. Si el valor de verdad de P es falso, ¿ya? A ver, entonces vamos analizando el ejercicio que tengo aquí. Voy a subrayar. A ver, si yo sé que P es falso, ¿qué me puedes decir de la negación de P? ¿Cuál sería su valor de verdad? Verdadero. Verdadero. Ya, ¿cuál sería la razón? Por el axioma de negación. Correcto, súper bien. Entonces, ya sé que la negación de P es verdadero. Ahora, ¿qué me puedes decir de toda esta proposición? ¿Qué te dice el axioma de la disyunción? Que es verdadero cuando los dos son verdaderos. El de la disyunción, no el de la conjunción. Que es falso cuando ambos son falsos. Ya, pero tienes que la negación de P es verdadero. Entonces, ¿qué me puedes decir del valor de verdad de la disyunción entre la negación de P y R? Que es verdadero. Ya, ¿y cuál sería la razón? Porque en la... Porque necesita dos falsos para ser falso. Y el valor de la negación de P ya es verdadero. Ya. ¿Y quién te dice eso de que necesitas de que dos proposiciones sean falsas para que la disyunción sea falsa? ¿Quién te dice eso? El axioma de disyunción. Correcto. Ya. Entonces, mira, ya tengo que esta proposición que está en el paréntesis, su valor de verdad es verdadero. ¿Sí? Ahora veamos todo en conjunto. La implicación entre Q y la disyunción de la negación de P y R. Ya sabes que lo que está subrayado en celeste, lo que está resaltado en celeste es verdad. ¿Qué puedes decir del valor de verdad de toda la proposición? ¿Qué es verdadero? Porque sería verdadero. Porque... Vamos, tú puedes. Okay. Estás cerca. A ver, ¿qué dice el axioma de la implicación? Que es falso cuando va de un verdadero a un falso. Ya. O sea, que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es falso. Ya. Vamos aprendiéndonos esas palabritas para hablar mejor. Ahora, ¿cuál sería tu antecedente aquí? Q. Bien, ¿y cuál sería tu consecuente? Lo que está resaltado, la negación de P, disyunción, Léele bien. disyunción de la negación de P y R. Correcto. Ya. Pero la disyunción entre la negación de P y R, ¿sabías que era verdadero? Entonces, ¿cuál sería el valor de verdad de toda la proposición? Verdadero. ¿Cuál sería la razón? Por el axioma de implicación. Por el axioma de la implicación y por el axioma del tercero excluido y el de no contradicción. ¿Sí? Porque recuerda que el axioma de la implicación solamente te dice cuando es falsa, pero no te dice cuando es verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo concluyes con el resto de que es verdadera? Pues con estos dos axiomas, ¿no? No contradicción, tercero excluido.
¿Ya? Entonces mi proposición ha sido ¿qué? Ha sido verdad. ¿Estamos? Sí, Sí, Shirley, Joana, ¿estamos claros? sí. Ya, chévere, gracias. Bien, para terminar ya la clase, me gustaría que vengan revisando los ejercicios 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, por favor, para el día de mañana, vengan revisando, repito, ¿no? Para el día de mañana, vengan revisando los ejercicios 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Vengan revisando los ejercicios 3, 4, 5 y 6. Esto es de la lista de ejercicios con solución. Y además van a venir leyendo desde la página 21 hasta la página 27. ¿Sí? Son unos ejemplos que vamos a trabajar el día de mañana. Desde la página 21 hasta la página 27. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? Denis, ¿tienes una pregunta? Denis Santiago. No, Inge, todo claro. Ya, bájale la manita, ¿ya? Chévere. Mateo Sebastián, dime. Profe, disculpe, ¿me puede repetir lo que tenemos que hacer? Es que no lo escuché bien, se me cortó. Ya, te repito. Vas a tener que revisar los ejercicios de la lista de ejercicios con solución que está en tu aula virtual. El 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? 3, 4, 5 y 6. Ya. Y vas a venir leyendo desde la página 21 de las notas de clase, ¿no? Desde la página 21 hasta la página 27. Ya, profe. Gracias. Llámate. Bien, ¿alguien más alguna pregunta? ¿Alguien más alguna otra pregunta que tengan? Bien. Bueno, muchachos, entonces, si no hay preguntas, recuerden que esta clase está siendo grabada y por cualquier inconveniente que haya pasado durante la grabación, pues podrán acceder al video del mismo, ¿sí? Si se cortó o alguna cosa, podrán acceder al video del mismo. Entonces, nos veríamos el día de mañana, ¿sí? Nos veríamos el día de mañana a las 7 de la mañana. Eso sería todo. Bueno, Ya, muchachos, profe, gracias. que tengan un buen día. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta mañana, profe. Que tenga un buen día. Profe, De gracias. igual manera. Chao, profe. Hasta mañana, profe. Adiós. Buena tarde, Inge. Mañana. Chao, Gracias, profe. mañana. Chao. Gracias, profe. Buen día. ¿De qué? Igual, buen día. Hasta luego, Inge. Adiós.